tardes para todos. Bienvenidos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos acá con nosotros a una empresaria joven que nos va a deleitar con esa historia de vida. Catalina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenida a nuestro canal Horizontes del Mañana. Cuéntanos quién es Catalina y dónde estudiaste. Gustavo, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en el canal. Yo feliz pues de hacer parte. ¿Quién es Catalina? Catalina es una mujer de 30 años, nacida y criada en Medellín, en medio de una familia muy tradicional. Estudié Ingeniería Administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Actualmente, como lo mencionaba, soy emprendedora y además pues también hago parte de una compañía. Soy directora financiera en una empresa de moda y tengo como emprendimiento un hotel hace 4 años aproximadamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ya nos vas a contar sobre eso. A ver, Catalina, ¿cuál fue ese primer trabajo y con qué entidad? Bueno, mi primer trabajo fue en el Grupo Bancolombia. Empecé, de hecho, antes de graduarme como ingeniera, como parte de la práctica que tenemos que hacer, la práctica laboral, entonces hice parte del área de riesgos del Grupo Bancolombia. De ahí, después de la práctica, me vincularon como analista. Fue una experiencia, fue mi primer acercamiento como a ese mundo empresarial y digamos que fue muy bonito porque entre lo que hacía estaba el tema de análisis financiero de pymes y ahí me empecé a enamorar un poquito como de todos los emprendimientos y de conocer la historia que hay detrás de cada pequeña empresa en el país. Entonces ese fue mi primer acercamiento laboral, trabajé con pymes de Colombia. Como parte del Grupo Bancolombia y posteriormente pasé a Banca de Inversión Bancolombia, donde ya era, digamos, a un nivel un poco más corporativo, entonces seguía haciendo como un análisis financiero, pero ya con grandes empresas. Fue una experiencia completamente enriquecedora. Yo trabajé en Bancolombia más o menos 5 o 6 años y aprendí muchísimo de los emprendedores y de las finanzas que hay detrás de un negocio. ¡Wow! Ahora veo por dónde viene el tema del emprendimiento. Entiendo, Catalina, que siendo aún muy niña con tu familia, pasaron por un hotel y tú le dijiste a tus papis, yo algún día quiero tener un hotel. Cuéntanos de eso, por favor. Es algo raro porque de hecho a hoy yo no tengo la explicación completa, tal vez porque en su momento lo asociaba con viajar, que es algo que siempre me ha gustado mucho, pero desde que estaba muy pequeña me enamoré de ese negocio y siempre decía, yo me sueño teniendo una cadena de hoteles chiquiticos como en ciudades muy importantes del mundo. Ni siquiera pues mi sueño era tener un gran hotel con cientos de habitaciones, sino que yo me imaginaba como hoteles muy chiquitos, muy personalizados, donde la gente se sintiera como en su casa y que estuviera en lugares muy representativos del mundo. Ese fue mi sueño desde chiquitica y es raro porque en mi familia no hay historia de hoteleros ni nadie ha tenido acercamiento con ese tipo de negocio. Entonces, hoy no tengo explicación, pero sigue siendo mi sueño. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo nació en sí esa idea de tener un hotel? Bueno, entonces traía la idea, como les decía, desde muy pequeña, pero era algo que se veía lejos de materializarse, pues porque al final hay veces uno tiene como unos sueños, pero no tiene claro el camino para llegar a ellos, y creo que hay veces el camino llega de la forma más inesperada. Alguna vez estaba almorzando con un amigo pues con el que trabajaba en ese momento, y en medio del almuerzo surgió el tema de, yo siempre he querido tener un hotel, lo dije como algo muy casual, y él me dijo, ¿cómo así? Yo también, o sea, ese también siempre ha sido mi sueño, y estábamos en un momento donde el turismo en Colombia y especialmente en Medellín venía creciendo, pues venía con unas tasas de crecimiento impresionantes por campañas que se habían hecho para atraer turistas al país. Y dijimos, pues explorémoslo, o sea, si los dos hemos querido, si el turismo está en un buen momento, los dos nos conocemos, sabemos cómo trabajamos y las capacidades que tenemos, pues explorémoslo. Y así empezamos a ver casas, además en ese momento había como un beneficio tributario para la creación de nuevos hoteles, entonces creo que eso también nos dio una presión de decir, tenemos plazo hasta diciembre de este año, eso fue en el 2017, porque supuestamente en ese año se acababa ese beneficio tributario y dijimos, tenemos plazo hasta diciembre de este año para tener un hotel, pues por lo menos para firmar y empezar con los trámites, y eso también nos hizo como acelerar, porque hay veces uno entre dudas y miedos se queda como en el limbo y no concreta las cosas, entonces así de casual salió la idea. Increíble, increíble. Y a ver, Catalina, cuando ustedes comienzan con el hotel, ¿cuáles fueron esos principales obstáculos que tuvieron que sortear? Apenas comenzaban.
Gustavo, todos. Yo nunca había pasado por un reto tan grande y a la vez tan satisfactorio en mi vida. Digamos que en ese momento la ignorancia fue nuestra compañera porque no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Y hay veces, creo que es mejor así. Nosotros somos dos personas completamente estructuradas y organizadas y teníamos control hasta cierto punto de lo que esperábamos del negocio. Es decir, hicimos un modelo financiero donde decíamos, el negocio esperamos que sea así o así, pero de pasar de la hoja a la vida real, pues hay un montón de temas. Además porque pues el primer paso para tú hacer un hotel es pues construirlo. Y el tema de liderar una construcción cuando ninguno de los dos tenía experiencia, pues no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Al final nos metimos, tuvimos muchos obstáculos que fueron aprendizajes, obstáculos desde cómo liderar una construcción hasta todo lo que se necesita legalmente para tener un hotel en regla y para cumplir con lo que te exige el gobierno, para poder hacerlo un negocio rentable. Creo que eso nunca se deja de aprender. Todavía a hoy estamos aprendiendo y a pesar de que no fue fácil empezar, hoy la recompensa es enorme. O sea, como que uno devuelve el tiempo y dice, si en ese momento yo hubiera sabido que iba a tener una recompensa tan grande, no me hubiera angustiado tanto. La siguiente inquietud tiene que ver con el balance de tu vida personal y profesional. ¿Cómo lo manejas? No es tarea fácil, hay que saber organizar y repartir el tiempo, en mi caso entre la empresa en la que trabajo, entre los hoteles y pues claramente tengo hobbies, de hecho tengo varios. Me encanta la música, entonces me gusta mucho cantar y tocar piano y me gusta mucho jugar tenis. Te podrás imaginar que no puedo hacer todo, pero creo que sí es fundamental sacar el espacio para hacer esas cosas que son más como temas que lo apasionan a uno, que al final uno sabe que no son productivos, que no le van a dar plata, por así decirlo, pero que tienen un efecto sobre todo en las ideas, en la creatividad, como en la forma como uno se siente y cómo puede llegar después a enfrentar sus retos laborales. En mi caso, yo pues todo el día lo dedico entre la empresa y el hotel y por las noches me voy a cantar o por las noches saco un espacio para tocar piano e intento que ese momento sea sagrado, por así decirlo. Es decir, si tengo una agenda todo el día, ese momento es un espacio que me separo y que digo, acá no hay reuniones, acá no hay nada diferente a mi hobby. Lo importante es no sentir que eso es tiempo perdido, porque en algún momento me pasó. Al principio yo sentía que estaba perdiendo el tiempo porque me sentaba a tocar piano o porque me iba a cantar. Pero después me di cuenta que es todo lo contrario. Es algo que la mente necesita para oxigenarse, que tú necesitas para llegar a tus retos y tener nuevas ideas. Es como una pausa necesaria, entonces yo creo que sí es muy importante tenerla. Excelente, Catalina. Te lo voy a complementar con algo de una amiga muy querida, de hecho, mi mejor amiga, mi esposa, que me enseñó que ella necesitaba cada semana un TPM. Y un TPM significa tiempo para mí. Y eso es lo que haces tú cada vez que tocas el piano, cantas o vas a jugar tenis. Y es muy importante, así es. Eso es necesario. Sobre todo sentirlo como un espacio obligatorio, que no sea opcional. ¿Qué tan retador ha sido ser una mujer emprendedora en Colombia? Bueno, yo a esa mujer emprendedora le añadiría una mujer joven emprendedora, porque creo que tuve un reto muy grande cuando empecé y es que cuando iba a las primeras reuniones a negociar, por ejemplo, con los dueños de la casa, con el constructor, con varias personas, ellos no entendían que el proyecto era mío. Entonces yo llegaba a la reunión y me decían como, pero es tu papá el dueño del hotel, es tu familia. Entonces yo decía, no, soy yo. Eso fue hace 4 años, yo me veía muy pequeña y para la gente de pronto eso no era tan claro. O digamos que, lo voy a decir muy crudo, hay veces no me tomaban tan en serio pues por verme joven, pero creo que al final uno no puede dejar como que esa situación lo minimice o lo achante. Creo que antes es una oportunidad para demostrar que a pesar de ser jóvenes tenemos argumentos, tenemos objetivos, tenemos como mucho bagaje que nos permite llevar a cabo este tipo de proyectos y esa era mi estrategia. Es decir, bueno, de entrada ya sé que tengo una desventaja, por así decirlo, o que de pronto en esta negociación es un poco raro porque esta gente no me toma tan en serio, pero al final creo que durante la negociación con argumentos y con las cosas claras, pues y cuando ven que uno de verdad sabe lo que está haciendo,
le puede dar la vuelta a eso y es muy chévere también. Qué maravilla. Entiendo que tu papá hace parte del proyecto y tu papá juega un papel fundamental en el hotel, pero yo tuve la fortuna de conocer a las dos señoras de la cocina y ellas me sirvieron el plato más delicioso que le puede servir a uno y fue dos sonrisas y con eso me cautivaron. Y yo les preguntaba a ellas, que desafortunadamente pues no hablan inglés, que cómo se comunicaban con esos clientes extranjeros y me decían, lo único que hacemos es servirles comida deliciosa y ellos no necesitan que nosotros hablemos más. Cuéntanos de eso, Katica. Así es, nosotros intentamos que todo nuestro personal pues, sepa hablar inglés precisamente por la facilidad para comunicarse con los huéspedes. No es posible y lo que les decía ahorita, antes que saber hablar inglés, la premisa es que sea una persona servicial, que vaya con los valores de la empresa. Entonces, particularmente con ellas pasa eso y es los extranjeros se van felices porque además de la comida deliciosa, entonces está la sonrisa y hay veces ese lenguaje corporal es más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces nos hemos encontrado que además es un reto para ellas, muchas veces el equipo entonces dice, ve, quiero aprender inglés. Y esas cosas son súper chéveres porque ves que entonces ellos están identificando una necesidad que antes no veían y están creciendo como personas. Entonces es otra oportunidad que se les abre pues trabajando en este mundo. Qué maravilla. En ese encuentro que tuve con estas dos señoras, yo les dejé entre comillas un pequeño regalo y les dije, siempre háganse esta pregunta después de atender a un huésped. Si usted no está satisfecho. Again? Okay. Thank you so much for this breakfast. It's so incredibly good. Just love the pancakes, coffee. Tenemos una premisa y es que toda la decoración que encuentran en el hotel, todo lo que ven en el hotel es elaborado por artesanos colombianos y las compras se las hacemos directamente a ellos como parte de reconocer y ayudar a su labor. Todo lo que tenemos lo pueden comprar los extranjeros y digamos que a eso nos le apuntamos cuando hablamos de ser un hotel boutique y es como ser esa vitrina para que los extranjeros conozcan el trabajo colombiano tan lindo que hay detrás de cada artesanía. Y eso ha sido otro tema como de reconocimiento y de admiración por parte de los extranjeros. De hecho, nos hemos llevado una sorpresa y es que particularmente al hotel llegan muchos huéspedes holandeses y alemanes. No sabíamos por qué, pues o no teníamos identificado pues por qué eso pasaba. Y muchas veces cuando preguntamos por qué conoces el hotel, nos dicen es que un amigo que vino me lo recomendó y para nosotros sentir que había un voz a voz en Holanda, un voz a voz en Alemania fue como, pues no nos esperábamos algo así, como algo tan grande. Entonces ahí vimos pues que efectivamente estábamos generando el impacto que buscábamos en los huéspedes y sobre todo el impacto local, porque entonces decían, es que un amigo en mi país me lo recomendó porque la experiencia fue muy personal y muy de servicio, pues más allá de lo que se esperaba que era nuestro objetivo y eso pues reafirma a dónde queremos llegar y que pues estamos haciendo las cosas como las queríamos, ¿cierto? Hello everyone, my name is Shachar from Israel and I'm staying here at Hotel 574 for the last 2 months. The hotel is located in a quiet neighborhood, far enough from all of the noise provided by the nightlife of Medellin, but at the same time close enough to reach it easily. Nearby you can find the metro station. You can also find a branch of Exido, the supermarket. Both will make your staying here way more easier. I would also like to mention the hotel's great staff, which will assist you with planning your trips and transportation, will provide an amazing breakfast, but most importantly, will make you feel like home. Como parte del proceso de constitución del hotel y de construcción, hablábamos de los retos que se presentan en la mitad y que muchas veces uno no sabe cómo va a salir adelante, no sabe cómo va a salir de un problema, uno se angustia, puede hasta ver las cosas más grandes de lo que son. Y yo ahí resalto pues el acompañamiento que le dan a uno las personas cercanas, en mi caso fue mi familia, para muchas otras personas pueden haber sido sus amigos, etc. Pero creo que es vital, porque al final lo importante es no sentirte solo en ese camino. Y en mi caso, mi familia fue fundamental en lograr el objetivo y en decirme en los momentos malos que hay que hacer. Venga, remanguémonos, el negocio es de todos. Y así lo sentían.
Sentían que si yo estaba pasando por un mal momento, todos debían apoyarme y estar ahí como dándome esa fuerza que necesitaba para no desfallecer. Eso fue primordial. Como lo mencionaba, hay veces el proceso no es fácil, hay veces uno quiere renunciar, pero jamás lo debería hacer, jamás. Siempre pensando en lo que viene después. Si fuera fácil, pues todos seríamos emprendedores, pero creo que esta recompensa le llega a los que saben tener paciencia y no desfallecer. Qué bonito, qué bonito. Y la siguiente inquietud tiene mucho que ver con eso que dices. Desde que se inauguró tu hotel en un exclusivo sector de Medellín, has tenido muy buenos reviews, ¿cierto? Por parte de casi todos los huéspedes, especialmente aquellos venidos allende nuestras fronteras. ¿Cuál ha sido ese factor de éxito en tu hotel? Bueno, una de las premisas que teníamos en el hotel, pues a través de la cual queríamos llegar a los huéspedes, era el servicio. Siempre ha sido una premisa para nosotros y es muy como particular, porque ahorita que les mencionaba que yo siempre me soñé tener hoteles pequeños en diferentes ciudades, me gusta que sea hoteles pequeños porque da la posibilidad de tú atender muy exclusivamente a tus huéspedes. Yo creo que muchas veces cuando la gente viaja, más que llegar a un hotel, quiere como empaparse de la cultura de un lugar, conocer la gente del lugar, cómo funciona, cómo vive, cómo se desenvuelven, pues, y cómo es la cultura. Entonces, digamos que esa fue una de las premisas que tuvimos, y al ser un hotel tan pequeño, podíamos darle eso a los huéspedes. Entonces, algo muy particular es que mi papá empezó a trabajar en el hotel. Mi papá es una persona sumamente cálida, mi papá es una persona que vive por el servicio. Entonces, yo no sabía lo importante que iba a ser eso después en el éxito de esos reviews. O sea, en un principio yo lo veía como, bueno, qué chévere que mi papá esté ahí y reciba a los huéspedes, y después empecé a ver que ese era casi que el éxito del negocio. Y es que los huéspedes no sentían que llegaban a un hotel, sentían que llegaban a una casa de familia. Y los reviews decían eso. Y es como, un huésped llegaba y lo podíamos ayudar en cosas tan, no sé cómo llamarte, como tan particulares, que ellos no se esperaban que un hotel hiciera eso por ellos. Entonces, no sé, tenían un problema, algo les había pasado, y nosotros buscábamos la forma siempre de solucionar, de ayudar, y al final decían, esta experiencia no me la esperaba, esto nunca me había pasado en un hotel. Esa ha sido nuestra premisa, y por eso el sueño de tener muchos hoteles, pero lo suficientemente pequeños para poder seguirle brindando a cada persona esa experiencia que uno quiere mostrar, sobre todo porque en Medellín somos locales. Entonces, es enamorar a la gente del lugar al que están visitando. Qué maravilla. Me contó un pajarito, Catalina, que justo antes de la pandemia tenían todo listo para ampliar la sede actual, pero todo se vino al traste con la situación que todos tuvimos que afrontar. Cuéntanos un poco sobre eso. Así es, y cuando dices antes de la pandemia, es una semana antes íbamos a firmar el contrato de ampliación. O sea, fue así, el timing fue perfecto, digo yo, porque el hotel venía muy bien. Nosotros empezamos a operar en septiembre del 2018, entonces alcanzamos a operar finales de 2018, todo 2019, y a principios de 2020 dijimos, estamos listos para crecer, obviamente cuidando la premisa de la que les hablaba ahorita, que es crecer con un servicio personalizado. Entonces nos imaginamos cómo iba a ser el equipo, cómo todo, y teníamos una facilidad, y es que la propiedad que está detrás de nosotros estaba también en renta, y dijimos, bueno, es perfecto para ampliarnos. Hicimos los planos, encontramos cómo queríamos crecer. Cuando íbamos a firmar el contrato, la pandemia casi que llegó a Colombia, pues, y cerraron aeropuertos. Todos sabemos lo que pasó después de ahí. Fue un año particularmente duro, pues, para todo el mundo, pero para el turismo fue devastador porque empezamos con cierre de aeropuertos. O sea, nuestro hotel es un hotel que recibe, pues, el 86% de nuestros huéspedes son extranjeros. Para un hotel que vive de clientes extranjeros, un cierre de aeropuertos es fatal. Entonces creo que el timing fue perfecto en ese sentido, en que no alcanzamos a concretar ese negocio. Sigue viva la idea, pero la pandemia nos obligó a hacer como una pausa en esa idea de crecimiento. Hablando de esa situación de la emergencia sanitaria tan horrible para todos, y como lo mencionas tú, Catalina, obviamente el sector turístico fue el más golpeado. Entiendo que ustedes recibieron por parte del Estado una especie de subsidio que los ayudó a salir a flote. Cuéntanos un poquito sobre eso. Así es. Cuando la pandemia empezó, nosotros
para que se hagan una idea pues de la situación que estábamos viviendo, por los primeros 3 meses tuvimos un solo huésped. Era un suizo que se había quedado atrapado en Colombia, por así decirlo, no se podía devolver a su país. Entonces fueron 3 meses donde solo había una persona en todo el hotel. Y nosotros, pues, un hotel es un negocio con un requerimiento de gastos fijos enorme, porque tengas o no huéspedes, tienes que pagar arriendo, tienes que pagar empleados, pues digamos que los gastos variables de ese tipo de negocios son mínimos. Entonces, pues claramente nosotros estábamos muy angustiados en ese momento, además porque teníamos la premisa de cuidar el trabajo de nuestros empleados. Teníamos un equipo y tenemos un equipo espectacular y no queríamos decir, bueno, hasta acá llegamos y todos para su casa, no. Creo que no, así como tratamos a los huéspedes como una familia, el equipo se siente igual, somos una familia. Entonces, la premisa es, bueno, hay que cuidarnos. Y lo que tú mencionas del gobierno, digamos que eso es la recompensa a ser empleadores formales, que también es otro consejo pues que le daría a cualquier emprendedor. Y es, muchas veces uno siente que se ahorra unos pesos por no hacer las cosas en regla y mentira. O sea, al final ser formal paga. Gracias a que somos empleadores formales y cumplimos con todos los requisitos pues, que la ley exige para tú tener empleados, estábamos aptos para aplicar a ese beneficio del gobierno. El beneficio aplicaba por cada empleado que tú tuvieras, al que le pagaras seguridad social, absolutamente todo. Y eso claramente pues, fue un empujón, porque en ese momento cualquier ingreso era oro. Es que no teníamos ingresos de negocio, entonces eso nos dio como un respiro para afrontar muchos de los gastos que teníamos y sobre todo para poder cuidar el empleo del equipo. Entiendo que tienen un proyecto para abrir otro hotel en otra ciudad de Colombia. Yo sé que eso es un poco confidencial, no sé si nos quieres contar un poquito sobre ello. Claro que sí, la idea todavía está en borrador. Estamos felices de poder avanzar con el proyecto porque, como te digo, todavía hay muchísimas ciudades lindas en Colombia en las que quisiéramos estar, ¿cierto? Cuando empezamos con el hotel en Medellín nos dimos cuenta de puntos claves para los extranjeros. Ellos siempre nos hablan de la ruta que hacen cuando vienen a Colombia, entonces empezamos a hacer como una idea de dónde quisiéramos estar y cómo acompañar a un extranjero desde que llega a Colombia para que pueda quedarse en un hotel de nosotros en cada uno de esos puntos. Entonces, este año, pues en este momento estamos empezando con un nuevo proyecto en Cartagena, que es una ciudad muy bonita de Colombia, que es un turismo, es muy distinta a Medellín, tiene atractivos muy distintos, las dos son hermosas, cada una a su manera. Entonces queremos que la próxima sede del hotel esté ubicada en Cartagena y pues estamos trabajando para lograrlo. ¡Qué maravilla! Tu historia, Catalina, creería yo que va a inspirar a muchos jóvenes que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿ah? Es una historia sencillamente maravillosa de una chica, aparte de muy bonita, muy brillante y con unas ganas de salir adelante por todo lo que nos has contado en este espacio. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que quieren empezar con su propio negocio, con su propia empresa, independientemente del sector, porque no tiene que ser un hotel? ¿Qué les dirías tú? Bueno, cuando uno va a empezar, uno siempre tiene un montón de dudas, tiene miedos, hay incertidumbre, y muchas veces esa incertidumbre hace que uno se paralice o que no esté seguro de lo que está haciendo. Yo creo que mientras uno haga las cosas bien, mientras uno sepa para dónde quiere ir, sea organizado en su proyecto, debería confiar que todo va a salir bien. Y yo acá quiero pues mencionar un poquito, yo soy una persona, pues ya ahorita te decía que fui banquera como 6 años, soy directora financiera, soy una persona completamente estructurada y cuadriculada, y el hotel me enseñó que muchas veces lo que uno tiene en papel no es lo que pasa en la vida real, pero eso está bien, y eso es lo que al final nos deja las enseñanzas que se viven en un proceso de emprendimiento. Entonces, lo primero es, no esperen a que todo en el papel esté perfecto para empezar, porque el camino les va a mostrar que muchas veces las cosas no son así como uno las planea, y que hay que reaccionar y que hay que aprender. Pero si uno en ese momento supiera lo gratificante que es llegar a este punto del proceso, créanme que no se rendiría, y esa es mi recomendación, no rendirse y siempre hacer las cosas bien paga, así uno muchas veces crea que no, así uno muchas veces crea que no lo está haciendo por el camino que es, siempre hacer las cosas bien paga. ¡Qué maravilla! Tuve la fortuna de visitar tu hotel, Catalina, y hablar con todos y cada uno de los empleados.
y todos me generaron eso que tú mencionas, esa actitud de servicio, esas ganas de servirle a cada uno de los huéspedes, ¿cierto? ¿Cómo lograste ese compromiso de tus empleados? Bueno, nosotros somos una empresa pequeña, pero nos creemos una empresa enorme. Entonces tratamos de aplicar como teorías que se aplican a empresas muy grandes siempre a nuestro hotel. Entre ellas la importancia de tener definidos los valores de una compañía, que muchas veces uno cree que eso es teoría, pero cuando se lleva a la práctica es algo súper poderoso. Entonces yo he trabajado pues en empresas mucho más grandes donde siempre veo que la empresa tiene unos valores que deben identificar a cada persona que uno contrate, a cada persona que uno tenga en su, sí, como en su personal, y lo aplicamos al hotel. Y dijimos, nuestro valor más importante es el servicio. Y desde una entrevista a un empleado, yo tengo que detectar eso en la persona, pues, o actualmente pues el administrador o quien los entreviste tiene que detectar eso, entendiendo que es la línea de nuestro negocio. Entonces para nosotros es más importante tener a alguien que sea servicial, que esa sea su forma de ser, así estructuralmente o en temas técnicos tengamos que de pronto ayudarle o tenga que aprender más cosas, ¿cierto? Entonces tener claro como ese tipo de personas que yo quiero en mi equipo ha sido clave y seguirlo inculcando todo el tiempo, porque eso no es algo pues que uno dice una vez y ya. Inculcar los valores para que estén tan interiorizados por el equipo es algo de todos los días y lo recalcamos. Hoy tenemos pues un administrador del hotel y sabe que eso es lo más importante para nosotros, entonces también es la premisa a la hora de solucionar problemas. Eso le da muchas veces luces para saber qué decisiones tomar cuando se presenta una situación en el hotel, y es, si la premisa es el servicio, ¿qué decisión voy a tomar? ¡Qué maravilla! Ya para terminar, Catalina, ¿qué más le dirías a todas esas personas que nos ven y nos escuchan? Que si están dudando de su emprendimiento, que si están pasando por un mal momento, que si están angustiados por algo que tengan en este momento, hagan las cosas bien y confíen, que seguro todo va a salir muy bien y después la recompensa va a ser tan grande que va a valer la pena. Qué bonito. Catalina, de todo corazón, muchísimas gracias por haber aceptado esta humilde invitación a nuestro canal. A todos ustedes, mil gracias por haber asistido a este video. Nos vemos muy pronto.